Te anuncian una subida del 2,7% en tu pensión. ¿Suena bien? Lo celebras, haces cuentas rápidas, pero cuando llega el dinero al banco, la subida se ha evaporado. El IRPF se ha comido una parte, y encima escuchas que hay partidas del presupuesto que no tienen ese problema de no llegar a fin de mes. ¿Cómo es posible que tras décadas cotizando, una subida oficial se convierta en calderilla en tu bolsillo, mientras el debate político sigue girando en círculos? Hoy vamos a ver los números reales, lo que dice cada partido, lo que dice el BOE y lo que tú puedes hacer para no perder ni un euro más de lo que ya es tuyo. Porque aquí venimos a informar con hechos, no con promesas. Empecemos por donde hay que empezar, los números reales del presupuesto. Porque antes de hablar de lo que promete cada partido, necesitamos saber exactamente cuánto se gasta hoy en pensiones, en dependencia y en otras partidas que generan más de un debate. España destina en 2026 aproximadamente el 13,2% del PIB al gasto en pensiones. Eso nos sitúa por encima de la media europea, que ronda el 12,4% según Eurostat. En cifras absolutas, hablamos de más de 190.000 millones de euros anuales. Es la partida más grande de todo el presupuesto público español, con diferencia. Mayor que sanidad, mayor que educación, mayor que defensa. Eso significa que el sistema de pensiones es, hoy por hoy, la columna vertebral del gasto social en este país, y cualquier partido que gobierne, del color que sea, lo sabe perfectamente. Ahora bien, dentro de ese gasto total, ¿cuánto va a pensiones mínimas y no contributivas? Las pensiones no contributivas de jubilación, destinadas a quienes no alcanzaron el periodo mínimo de cotización exigido, se sitúan en 2026 en torno a los 7.250 euros anuales, unos 517 euros mensuales. Esta cifra está publicada en el BOE, correspondiente a las cuantías para 2026. Las pensiones mínimas contributivas, las que complementan pensiones muy bajas, afectan a más de 2 millones de beneficiarios en España. Su cuantía varía según la situación familiar del pensionista, como vimos en detalle en el vídeo anterior dedicado a autónomos. El gasto total en complementos a mínimos y pensiones no contributivas representa aproximadamente el 8% del gasto total en pensiones, una fracción relativamente pequeña del pastel presupuestario total. Y aquí viene el primer dato que merece reflexión pausada. Si el gasto en pensiones mínimas y no contributivas es el 8% del total, y el debate político se centra constantemente en si ese 8% es sostenible, cabe preguntarse, con toda la legitimidad del mundo, ¿qué ocurre con el otro 92%? ¿Se revisa con el mismo rigor? No estamos señalando a nadie, estamos haciendo la pregunta que los números invitan a hacer. El sistema de la Seguridad Social publica anualmente sus cuentas a través de la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE. Esos informes son públicos, descargables, y contienen el detalle completo de ingresos por cotizaciones, gastos por prestaciones y resultado del ejercicio. Si quieres leerlos tú mismo, búscalos en igae.hacienda.gov.es. No hace falta ser economista para entender las tablas principales. Y te recomendamos hacerlo, porque la información directa siempre es más fiable que cualquier titular de cualquier medio o partido. En cuanto al gasto en dependencia, la otra gran asignatura pendiente, el presupuesto 2026 contempla una aportación estatal de alrededor de 3.200 millones de euros. Una cifra que ha crecido en los últimos años, pero que los expertos del sector siguen considerando insuficiente para cubrir la demanda real existente. Hay más de 300.000 personas en lista de espera para recibir prestación de dependencia, muchas de ellas mayores de 70 años, algunas llevan años esperando una resolución. Eso también es un número real y también merece estar en el debate.
En la siguiente página vamos a ver exactamente qué significa la subida del 2,7% en términos netos para el bolsillo real del pensionista y por qué hay casos en los que esa subida genera una pérdida efectiva mensual. La subida del 2,7% existe, está firmada, está en el BOE, es oficial. Pero existe en bruto, y lo que tú cobras cada mes no es bruto. Es lo que queda después de que el IRPF haga su trabajo silencioso. Vamos a entender esto con precisión, porque aquí está la clave de todo. El IRPF es un impuesto progresivo. Eso significa que a más ingresos, más porcentaje pagas. Y cuando tu pensión sube, aunque sea un 2,7%, tu base imponible también sube. Dependiendo de en qué tramo fiscal estés, esa subida puede empujarte hacia un porcentaje de retención mensual ligeramente superior al del año anterior. El resultado práctico lo ilustra mejor un ejemplo concreto. Pensionista con 1.400 euros brutos mensuales en 2025, retención del IRPF del 9%. Le retenían 126 euros al mes. Pensión neta, 1.274 euros. En 2026, su pensión sube un 2,7%, pasa a 1.437,80 euros brutos mensuales. Pero esa subida puede situar su retención estimada en torno al 10% o algo más, dependiendo de su situación personal, otras rentas y deducciones aplicables. Con retención del 10%, le retienen ahora 143,78 euros mensuales. Pensión neta resultante, 1.294 euros. La subida bruta fue de 37,80 euros al mes. La subida neta real fue de apenas 20 euros al mes. Casi la mitad de la mejora anunciada se fue en retenciones adicionales. Y esto no es el peor escenario. Hay casos más duros. Pensionistas que combinan pensión de jubilación con pensión de viudedad, o que tienen rendimientos de capital mobiliario de pequeños ahorros, o que perciben algún ingreso por alquiler de un piso heredado. En todos esos casos, la suba de ingresos puede disparar el tipo efectivo de IRPF, muy por encima de lo que correspondería solo por la pensión principal. Hay pensionistas que en 2026 están viendo cómo su neto mensual es prácticamente igual o incluso inferior al del año anterior, a pesar de la subida oficial del 2,7%. No porque el sistema les haya robado, sino porque nadie les explicó cómo funciona la interacción entre revalorización de pensiones y tramos del IRPF. Y esa falta de información tiene un coste mensual muy real y muy concreto. Ahora bien, ¿cuánto pierde exactamente alguien en esta situación? Depende de cada caso, pero los rangos más frecuentes que detectamos se sitúan entre 15 y 60 euros mensuales de pérdida neta efectiva respecto a lo que esperaban recibir tras el anuncio de la subida. En términos anuales, hablamos entre 180 y 720 euros que se esperaban y que no aparecen en la cuenta corriente al final del año. Para una economía doméstica ajustada, esa diferencia no es menor. Es la factura de la luz de varios meses, es la medicación de un trimestre, es el dentista que se aplaza porque no llega. Y el debate político, curiosamente, se centra mucho en el porcentaje de subida y muy poco en explicar qué queda de esa subida después del IRPF. Todos los partidos anuncian subidas, ninguno explica la letra pequeña fiscal. Eso no es una acusación, es una observación sobre lo que falta en el debate público. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para minimizar este impacto? Lo primero es conocer tu tipo de retención actual. Está en tu nómina de pensión. Si no la tienes a mano, solicita al INS el certificado anual de retenciones. Lo segundo es verificar si tu situación personal ha cambiado y no lo has comunicado al INS mediante el modelo 145 de la AEAT. Cambios familiares, discapacidad sobrevenida, pérdida de ingresos del cónyuge, cada uno de esos cambios puede reducir legalmente tu retención mensual.
Lo tercero, y esto es importante, es no esperar a junio para descubrir sorpresas. Revisa ahora, en marzo, cómo va tu situación fiscal estimada para este ejercicio. Si tienes dudas, la AEAT ofrece servicio de cita previa para orientación fiscal gratuita. En la siguiente página vamos a entrar en el debate político real. ¿Qué propone cada partido sobre pensiones mínimas y dependencia en 2026? Con datos verificables y sin filtros ideológicos de ningún tipo. Bien, entramos en el terreno político. Y aquí vamos con una regla clara. En este canal no votamos por nadie, no atacamos a nadie. Presentamos lo que cada formación propone, lo que ha ejecutado cuando ha gobernado, y dejamos que tú, con los datos encima de la mesa, saques tus propias conclusiones. Eso es lo que merece alguien que ha cotizado décadas y sabe distinguir entre un titular electoral y una medida real que llega al bolsillo. Empecemos por el gobierno actual, liderado por el PSOE en coalición con Sumar. La principal medida ejecutada en materia de pensiones mínimas en esta legislatura ha sido la revalorización acumulada superior al IPC para las pensiones más bajas, con subidas que en algunos tramos han alcanzado entre el 7% y el 11,4% en 2026 para pensiones mínimas contributivas y no contributivas. Fuente, BOE y cuantías oficiales publicadas en sexsocial.es. El objetivo declarado del Gobierno es alcanzar el 60% del salario medio como referencia para la pensión mínima, alineándose con estándares europeos. A día de hoy, ese objetivo no se ha alcanzado completamente, pero la trayectoria de los últimos ejercicios muestra avances medibles y documentados. En dependencia, el Gobierno ha incrementado la aportación estatal progresivamente, aunque la lista de espera sigue superando las 300.000 personas, lo que genera una tensión evidente entre el anuncio de mejoras y la realidad del servicio. Sumar, socio de coalición, ha presionado públicamente por acelerar tanto la cobertura de dependencia como la equiparación de pensiones mínimas, proponiendo financiación adicional vía impuestos a grandes patrimonios y rentas altas. Sus posiciones están recogidas en documentos públicos de su grupo parlamentario. Pasemos ahora al Partido Popular, principal partido de la oposición. El PP ha criticado de forma sistemática el gasto en pensiones, argumentando que el incremento del gasto sin reformas estructurales paralelas compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Su propuesta central gira en torno a incentivar el ahorro privado complementario, alargar la vida laboral de forma voluntaria con incentivos fiscales concretos y revisar el factor de sostenibilidad eliminado por el gobierno actual. Estas posiciones están documentadas en sus programas electorales y enmiendas presupuestarias. Cuando el PP gobernó entre 2011 y 2018, aplicó el índice de revalorización de pensiones, que en la práctica congeló las pensiones en el 0,25% anual durante varios ejercicios, muy por debajo del IPC real de esos años. Ese dato también es un hecho verificable, está en los BOEs correspondientes y forma parte del historial de gestión que cualquier pensionista puede consultar. Vox, por su parte, ha centrado su discurso en pensiones en dos ejes principales. El primero, reducir la inmigración irregular como forma de preservar los recursos del sistema de seguridad social para quienes han cotizado en España. El segundo, oposición a cualquier subida de impuestos para financiar el gasto social, defendiendo en cambio una reducción del gasto en otras partidas como fuente de financiación. Sus posiciones están recogidas en intervenciones parlamentarias públicas y programa electoral. Ciudadanos, en proceso de desaparición como fuerza relevante, defendió históricamente un modelo de pensiones más vinculado a cuentas nacionales, similar al modelo sueco, donde cada cotizante acumula derechos individualizados. Esa propuesta nunca llegó a debatirse formalmente en sede parlamentaria con suficiente peso. Los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, tienen posiciones específicas sobre el modelo de financiación de la seguridad social, defendiendo en algunos casos mayor capacidad de gestión autonómica de las prestaciones. Estas posiciones afectan directamente al debate sobre cómo y desde dónde se financian las pensiones mínimas y la dependencia en cada territorio.
¿Qué tienen en común todos estos partidos independientemente de su ideología? Que cuando se acercan elecciones, las pensiones suben en todos los programas y que cuando toca gobernar con presupuesto limitado, las prioridades se reordenan. No lo decimos nosotros, lo dicen los BOEs de los últimos 20 años. En la siguiente página vamos a poner el foco en la brecha de género en pensiones, un dato que afecta a millones de mujeres jubiladas en España y que el debate político menciona con frecuencia, pero raramente cuantifica con precisión. Hay un dato que aparece poco en los titulares, pero que afecta a millones de personas. La brecha de género en pensiones en España es una de las más elevadas de Europa Occidental. Según datos de Eurostat y del propio Sistema de Seguridad Social español, las mujeres jubiladas cobran de media aproximadamente un 34% menos que los hombres. No es una estimación, no es una opinión, es una media estadística documentada que tiene nombres, apellidos y cuentas corrientes detrás. ¿Por qué existe esa brecha? La respuesta tiene varias capas. Primera capa: las carreras laborales interrumpidas. Millones de mujeres que hoy tienen entre 60 y 75 años dejaron de cotizar durante años para cuidar hijos, padres mayores o familiares enfermos. En aquella época no había políticas de conciliación reales, era lo que tocaba, y el sistema de pensiones, que mira exclusivamente lo cotizado, lo penaliza sin piedad. Segunda capa: los empleos a tiempo parcial. Las mujeres han ocupado históricamente una proporción mucho mayor de contratos parciales, con bases de cotización más bajas que los contratos a jornada completa. El resultado directo: bases reguladoras más bajas y pensiones finales más reducidas. Tercera capa: los sectores laborales con menor cotización media. Limpieza, hostelería, cuidados, comercio minorista, trabajo doméstico. Sectores feminizados, esenciales para la economía e históricamente peor retribuidos. Las cotizaciones que generaron durante décadas se reflejan hoy en pensiones bajas. ¿Qué medidas existen actualmente para intentar corregir esto? El complemento de brecha de género es la principal herramienta vigente en 2026. Fue introducido en 2021 y sustituye al antiguo complemento por maternidad. Reconoce una cantidad adicional mensual por cada hijo o hija a quien haya visto interrumpida o reducida su carrera de cotización por su cuidado. En 2026, ese complemento se sitúa en torno a 33 euros mensuales por hijo, con un máximo aplicable de 4 hijos, lo que supone hasta 132 euros mensuales adicionales. La cuantía exacta actualizada figura en el BOE y en sexsocial.es. Pero hay condiciones que limitan su acceso y que no siempre se explican con claridad. Para acceder al complemento, la pensión del solicitante debe ser inferior a la del otro progenitor de los hijos en cuestión. Esa condición comparativa ha generado situaciones paradójicas y reclamaciones judiciales, porque en algunos casos, mujeres con pensiones bajas han visto denegado el complemento por circunstancias ajenas a su propia trayectoria laboral. Si crees que puedes tener derecho a este complemento y no lo estás cobrando, puedes solicitarlo ante el INSS con documentación acreditativa de los nacimientos y una declaración de las pensiones del otro progenitor si procede. Es un trámite que vale la pena iniciar porque el importe acumulado anual es significativo. Ahora pasemos a la dependencia, porque está directamente conectada con este tema. El 70% de las personas que reciben prestaciones del sistema de dependencia en España son mujeres y el 65% de quienes las cuidan de forma no remunerada también son mujeres. Eso significa que la dependencia no es solo un tema de mayores, es también, estructuralmente, un tema de género y de distribución del trabajo invisible. El presupuesto de dependencia en 2026 ha crecido respecto a ejercicios anteriores, pero la velocidad de resolución de expedientes sigue siendo insuficiente para absorber la demanda acumulada y la nueva que genera el envejecimiento poblacional. Hay comunidades autónomas donde el tiempo medio de resolución de una solicitud de dependencia supera los 18 meses, en algunas se acerca a los 2 años. Durante ese tiempo, la persona que necesita ayuda no la recibe del sistema. La familia, generalmente una mujer, la cubre de forma gratuita y silenciosa.
El coste económico de ese cuidado informal no remunerado se estima en decenas de miles de millones de euros anuales, según estudios del CSIC. Un valor que no aparece en ningún presupuesto, porque no se paga, pero que tiene un coste humano, físico y económico enorme para quienes lo asumen. Los partidos hablan de dependencia en campaña con mucha frecuencia. La financian en presupuesto con menos entusiasmo del que prometen. Eso vale para todos los que han gobernado en los últimos 15 años. Los datos de ejecución presupuestaria de dependencia están en los informes de la IGAI. Son públicos, son comparables y son muy ilustrativos. ¿Qué puedes hacer si tienes un familiar en lista de espera de dependencia? Primero, verifica el estado exacto de su expediente en el servicio social de tu comunidad. Segundo, si lleva más de 6 meses sin resolución, tienes derecho a reclamar por silencio administrativo. Tercero, documenta cada comunicación con la administración, fecha, canal, contenido. Esa documentación es imprescindible si decides presentar una reclamación formal. En la página final vamos a cerrar con algo que pocas veces se dice en voz alta. Cómo comparar tú mismo las promesas políticas con la ejecución real del presupuesto, usando fuentes oficiales que están disponibles para cualquier ciudadano que quiera mirar. Llegamos al tramo final, y aquí viene algo que pocas veces se explica en un canal de YouTube. Cómo verificar tú mismo, con fuentes oficiales y gratuitas, si lo que prometen los partidos sobre pensiones y dependencia se corresponde con lo que realmente ejecutan cuando gobiernan. Porque la diferencia entre promesa y ejecución tiene un nombre técnico en el presupuesto. Se llama crédito definitivo versus obligaciones reconocidas. Y esa diferencia, en algunos años y en algunas partidas, es enorme. El crédito definitivo es lo que el presupuesto aprueba para gastar en una partida concreta. Las obligaciones reconocidas son lo que realmente se gastó al cierre del ejercicio. Si las segundas son muy inferiores a las primeras, hay una promesa que no se cumplió. ¿Dónde encuentras esos datos? En igae.hacienda.gov.es, sección de Contabilidad Nacional. Los informes de ejecución presupuestaria son públicos, gratuitos y anuales. Busca las partidas de Seguridad Social, Dependencia y Servicios Sociales. Compara el crédito aprobado con las obligaciones reconocidas de cada ejercicio. Lo que encuentres ahí vale más que cualquier rueda de prensa de cualquier partido. Segundo recurso imprescindible: el portal de transparencia del Gobierno de España. En transparencia.gov.es puedes consultar retribuciones de altos cargos, coches oficiales asignados, dietas de órganos colegiados y contratos públicos relevantes. No lo decimos para generar indignación gratuita, lo decimos porque un ciudadano informado sobre en qué se gasta el dinero público está en mucho mejor posición para evaluar si las prioridades presupuestarias reflejan o no los valores que cada partido proclama en campaña electoral. Si el debate siempre es si hay dinero para subir pensiones mínimas o financiar dependencia, tiene todo el sentido del mundo saber qué otras partidas no generan ese mismo debate. Tercer recurso: el Banco de España publica informes periódicos sobre sostenibilidad del sistema de pensiones, proyecciones demográficas y comparativas europeas. En bde.es, sección de publicaciones, puedes acceder a análisis técnicos elaborados por economistas independientes del ciclo político. No tienen ideología, tienen metodología, y eso los hace especialmente útiles para entender el largo plazo más allá del siguiente ciclo electoral. Cuarto recurso: Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. En ec.europa.eu/Eurostat puedes comparar el gasto en pensiones de España con el de Alemania, Francia, Italia, Suecia o cualquier otro país europeo. Esa comparativa contextualiza el debate nacional en un marco más amplio y evita tanto el catastrofismo exagerado como la autocomplacencia injustificada. Quinto recurso, y este es el más directo para tu bolsillo: la sede electrónica de la AEAT.
En agenciatributaria.gov.es puedes consultar tu borrador de declaración de renta, verificar las retenciones que el INS ha comunicado a Hacienda sobre tu pensión y comparar si lo retenido mensualmente se ajusta a tu situación fiscal real. Si detectas que te han retenido de más a lo largo del año, la declaración de renta de junio te devolverá esa diferencia. Si detectas que te han retenido de menos, mejor saberlo ahora para no llevarte una sorpresa desagradable cuando llegue la campaña de renta. Ahora bien, toda esta información tiene un límite muy claro. Los recursos que hemos mencionado son herramientas para informarse. No sustituyen el asesoramiento personalizado de un profesional que conozca tu situación concreta, tus rentas, tu historial de cotización y las circunstancias específicas de tu vida que ningún portal web puede capturar. Lo que sí hacen es darte la base para llegar a ese profesional con preguntas concretas, con datos en la mano y con capacidad de entender las respuestas que te den. Un pensionista informado no es un pensionista desconfiado. Es un pensionista que sabe distinguir entre lo que le corresponde por derecho y lo que depende de que alguien recuerde avisarle a tiempo. Y esa distinción, en términos económicos mensuales, puede valer mucho dinero, porque el sistema no funciona mal por malicia en la mayoría de los casos. Funciona con inercia, con burocracia, con formularios que hay que presentar y que nadie presenta si nadie explica que existen. Por eso existe este canal, para que sepas que existen, para que sepas cómo presentarlos, para que no pierdas ni un euro que ya lleva tu nombre escrito desde hace décadas. Antes de cerrar, quiero ser honesto contigo sobre lo que hemos visto hoy. El debate político sobre pensiones en 2026 es real y necesario. Las subidas existen y son verificables. Las carencias también existen y son verificables. La brecha de género en pensiones es una injusticia documentada que merece solución urgente. La lista de espera en dependencia es un problema humano que va más allá de cualquier sigla. Ningún partido tiene el monopolio de las buenas intenciones en este tema. Y ningún partido está libre de la distancia entre lo que promete y lo que ejecuta. Los datos están ahí, públicos, gratuitos y disponibles para quien quiera mirarlos. Lo que sí tenemos claro en este canal es que tú, que llevas décadas cotizando, que has construido este país con tu trabajo y tu esfuerzo, mereces información honesta, sin filtros partidistas y sin letra pequeña escondida. Mereces saber exactamente cuánto te sube la pensión en neto, no en bruto. Mereces saber si el complemento de brecha de género te corresponde y cómo pedirlo. Mereces saber si tu familiar en lista de dependencia puede reclamar por silencio administrativo. Mereces tener las herramientas para verificar tú mismo lo que te cuentan. Eso es lo que intentamos hacer aquí cada semana. Y ahora te preguntamos directamente, porque tu opinión importa y mucho. ¿Sientes que la subida del 2,7% ha llegado de verdad a tu cuenta corriente o el IRPF se ha llevado más de lo que esperabas? ¿Crees que el gasto en pensiones mínimas y dependencia está bien orientado o hay partidas presupuestarias que te indignan más cuando las comparas? ¿Qué partido te parece más creíble en sus propuestas sobre pensiones? ¿Y por qué? ¿Has intentado reclamar el complemento de brecha de género o tienes un familiar esperando resolución de dependencia desde hace más de un año? Cuéntanoslo en los comentarios. No hay respuesta incorrecta, no hay opinión que no merezca respeto aquí. Este canal es tuyo y los comentarios son el mejor termómetro de lo que realmente está pasando en los hogares de los pensionistas españoles. Cada relato que compartes ayuda a que el siguiente vídeo sea más útil, más preciso y más cercano a lo que de verdad necesitas saber. Y recuerda, si tienes una consulta concreta sobre tu pensión, lagunas, hijos, discapacidad, ASJV 40 u otro tema específico de tu situación personal, déjalo en los comentarios o envíalo por email a defensordeljubilado@mail.com. Seleccionamos las mejores consultas cada semana para responderlas en el vídeo de preguntas y respuestas del canal. Tu caso puede ayudar a miles de personas que están pasando por lo mismo. Si este vídeo te ha aportado algo útil, dale al like, compártelo con alguien que necesite esta información y suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos.
Aquí seguimos, informando con hechos, defendiendo lo tuyo. Nos vemos en el próximo vídeo.